Listo, muy bien. Buenas noches. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión de la Semana de la Biblia, ¿verdad? Y que pues que nos podamos llevar un poquito en nuestro corazón esa inquietud por seguir leyendo nuestra Sagrada Escritura. El día de hoy nuestro tema se llama lectura e interpretación de la Palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración, pedirle al Señor que Él nos siga llenando de su luz, del entendimiento que requerimos para poder comprender esta palabra hermosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Gracias, Señor Jesús, por este día que tú nos has regalado. Gracias por tu bondad, gracias por todos los momentos de este hermoso día. Gracias, Señor. Te ponemos en tus benditas manos a todas y a cada una de aquellas personitas con las que el día de hoy hemos tenido trato. Aquella personita que nos encontramos en la calle, que intercambiamos una mirada, una sonrisa. Bendícelas, mi Señor. Cuídanos, protégenos de todo mal. Te pedimos, Señor, que puedas abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, para que tú puedas entrar por medio de tu palabra en cada uno de los rincones de nuestro ser. Pero sobre todo, que podamos hacer vida esa palabra hermosa, ese mensaje de amor que tú nos das. Amén. Nos acomodamos, por favor. Bueno, pues la Biblia, como nos comparte ahí en la pantalla, la Biblia es un regalo de Dios para su pueblo. Él siempre estuvo pues dispuesto a estar dando todo esto para el pueblo, ¿verdad? Dar las enseñanzas, dejar estos escritos que los hicieron estos agiógrafos, estos escritores sagrados, y que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, pues, es un gran regalo que Él nos da, ¿verdad? Y que ese regalo no lo dejemos guardado. Hay ocasiones en que nos dan algunos regalitos y los dejamos por ahí y decimos, mañana lo destapo, luego lo abro, y cuando ya pasa el tiempo, ay, mira, qué bonito estaba, y lo teníamos guardado. Entonces, que este gran regalo que es la palabra de Dios, que nosotros la sintamos con ese gusto y con ese gozo y la podamos tener todos los días, ocuparla todos los días de nuestra vida, y que podamos compartirla con los demás, y que en cada momento que nos reunamos en nuestro grupo, en nuestras capillas, en nuestro equipo que tenemos de liturgia, de ministros, catequistas, la renovación carismática, etcétera, que sea lo primeritito que esté al frente de nosotros, la palabra de Dios, ¿verdad? Que ella sea la primerita que tengamos ahí, que sea la que leamos, la que proclamemos, la que entendamos, la que pongamos en práctica, y que podamos compartirla con todos los demás. Cristo, pues, es la plenitud de la revelación divina, recordando que la revelación es esa manifestación. Como Cristo, pues justamente es la plenitud, es el culmen desde el origen hasta que Él llega, hasta que Él está con nosotros. Como el Señor, con su infinito amor, nos fue preparando en todo ese camino de salvación. Y cada día, pues así nos va preparando en nuestra vida, en la actualidad, ¿verdad? Nosotros no le dijimos sí al Señor luego. Cuando alguien nos invitó a venir a participar a algo, no le dijimos sí. ¿Cuál fue nuestra respuesta? No tengo tiempo.
no puedo, es que mis hijos, es que mi esposo, es que el trabajo, es que la casa, ¿verdad? Entonces, alguien fue muy perseverante con nosotros y nos envió otra personita para que nos invitara, y luego otra, hasta que al final pudimos nosotros decir sí. ¿Verdad? Entonces, pues, si nosotros vemos el pueblo de Israel, toda la historia del pueblo de Israel, pues vemos que pues es la nuestra. Renegamos muchas veces que porque hace calor, ay, porque hace calor, que porque hace frío, que porque esto, que porque lo otro, y siempre andamos buscando el lado negativo de las cosas, ¿verdad? En vez de gozarnos, de agradecer todo esto hermoso que el Señor nos va dando. También, pues, hay que entender lo que se lee, ¿verdad? Por ahí tenemos dos citas bíblicas. La primera de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del versículo 30 al 31. ¿Nos ayuda ahorita, hermanita, con ella, por favor? Angélica, ¿nos ayuda, por favor? Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Usted nos ayuda con la de segunda de Pedro, por favor? Muchísimas gracias. Vamos a escuchar este texto de la palabra de Dios, qué es lo que nos dice, ¿verdad? Porque realmente pues también nosotros necesitamos que cuando leemos la palabra de Dios poderla entender y que no nos pase como a este personaje de los Hechos de los Apóstoles. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. Muchas gracias. Él iba leyendo un texto, el etíope iba leyendo un texto y le preguntan, ¿entiendes esto? Y él contesta, no lo entiendo, porque no tengo quien me lo explique. Entonces, pues a veces, en ocasiones nosotros, pues a lo mejor leemos algo y no entendemos qué es lo que nos quiere decir, qué mensaje tiene el Señor para con nosotros. Y hay ocasiones en que podríamos decir, no, es que este mensaje está bien bueno, pero para mi vecina, para mi esposo, para aquel que no está. Y luego nos sucede cuando venimos a la Santa Misa y en la homilía nos dan algún mensaje fuerte, ¿verdad? Y decimos, ay, ¿por qué no vino fulano? Este está tal cual para él, ¿verdad? Y por estar pensando que está para el otro, me voy perdiendo lo que es para mí. Entonces, cada vez que leemos nosotros la palabra de Dios, pues sí requerimos que alguien nos explique, que alguien nos haga esa reflexión, nos diga de qué se trata todo esto, ¿verdad? Y recordemos que la palabra de Dios está escrita con diferentes géneros literarios. Tenemos parábolas, tenemos poemas, tenemos narraciones, tenemos historias. Entonces, pues, cómo va teniendo diferentes géneros literarios y que pues son los que nos van dando, pues cada género pues tiene características y entonces pues es nosotros ir identificando qué género es, por qué el Señor nos habló de esta manera. Y justamente como nos compartían, ¿verdad? ¿Por qué el Señor nos habla por medio de parábolas? Porque es una manera sencilla de que nosotros podamos entender. Entonces así nosotros, como aquel que iba en ese carruaje, también nosotros necesitamos que alguien nos ayude para poder entender la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice en la segunda de Pedro. Ahora, sin embargo, estos hombres se dejan llevar por locuras parecidas, envilecen sus cuerpos y desprecian a las autoridades celestiales. Muchas gracias. Nos comparte aquí la palabra de Dios, cómo a veces no sabemos nosotros qué es lo que nos quiere decir la palabra. Y en ocasiones nos sucede como con el hermanito separado, que él nada más se aprende un
un versículo, ¿verdad? Pero si el hermanito separado nos habla de un versículo, nosotros tenemos que saber qué hay antes y qué hay después, ¿verdad? Y tener ese contexto que viene más atrás, que hay más adelante. Recordando un poquito, por ejemplo, el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, que ahí viene la parábola del hijo pródigo, que es este evangelio lo llamamos como el evangelio de la misericordia, el evangelio del perdón, el evangelio del amor. Entonces, ¿cómo empieza con otras parábolas este capítulo 15? La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, ¿verdad? El que regresa, aquel hijo pródigo. Entonces, pues, es ponernos en contexto. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? Porque si nos quedamos nada más con esa cita chiquitita, pues tal vez podamos darle una interpretación no correcta. Y entonces, pues, llega el hermanito separado y cuando nos dice, es que mira, aquí en Éxodo 20 dice que no te harás imágenes. Y decimos, no, pues sí, entonces creo que las voy a tirar, creo que voy a hacer esto. Pero bueno, hay que leer todo el contexto, porque el Señor dice esto al pueblo, ¿verdad? Porque el Señor está corrigiendo al pueblo, porque le dice que no se haga imágenes. ¿Por qué le dice esto? Porque ellos ya estaban queriendo adorar a otros dioses, y por eso tenían esos dioses. Nosotros las imágenes que tenemos no son dioses, es la imagen que representa a la Santísima Virgen, la imagen que representa a nuestro Señor Jesucristo, la imagen que representa al apóstol, la imagen que representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos esa plena seguridad y que no son ellos, los representan. ¿En dónde sí está Jesús con su divina presencia? En el sagrario, en la Eucaristía. Ahí está de manera divina, de manera presente con cada uno de nosotros. Entonces, pues tener mucho cuidado de que pues no quedarnos con ese texto pequeñito, ¿verdad? Hoy qué hermosa la lectura, la primera lectura, que para todo debemos de tener tiempo. Hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, ¿verdad? Y entonces nos va dando este mensajito, que para todo debemos de tener ese tiempo, irnos dando ese tiempo. Después, bueno, ¿qué requerimos para poder leer con provecho la Sagrada Escritura? Pues aquí tenemos algunos tips, algunos consejitos. Acercarnos a la palabra con un espíritu de fe, con esa confianza, con esa seguridad, que lo que estamos compartiendo, que lo que estamos proclamando, lo que estamos leyendo es palabra de Dios, es palabra de Dios. Estar abiertos a la escucha y a la oración. Todo texto, todo de la palabra de Dios nos tiene que llevar a la oración. No sé si alguien de ustedes conozca un librito que elabora el Padre Güences, que está en la parroquia de San Agustín del Retablo. Su librito se llama La Palabra y Yo, ¿verdad? Es un librito que no tiene más que unas cuantas preguntitas y es para que uno lo vaya llenando. Viene la lectura del día, el Evangelio del día y el Salmo del día. Entonces nosotros lo leemos y vamos señalando qué versículo es el que más me llamó la atención. Y tiene 4 preguntitas guía. Y con eso pues vamos haciendo esta reflexión de la palabra y al final terminamos con una oración en base a la palabra que leímos. Si es un librito pues muy práctico, ¿verdad? Cuando Padre Güences fue a la parroquia donde yo estoy y nos lo llevó a dar a conocer, pues muchos así, ¡ay, wow! Porque Padre hizo una reflexión y nos fue guiando y la fue realizando. Entonces al final dijo, bueno, ahí en una mesita les están ofreciendo el manualito de la palabra y yo, por si alguien lo gusta llevar. Y pues muchos nos acercamos y lo compramos. Después de días me encuentro con una señora y me dice, ay, ¿qué crees? Yo voy a regresar mi librito. Le digo, ¿por qué? Porque no sirve, no tiene nada. Y le digo, es que es para que tú lo llenes. Para eso es este librito, ¿verdad? Y pues a mí me ha ayudado mucho porque de repente hasta
cuando yo empiezo a revisarlo, los que ya tengo anteriores que ya he llenado, veo hasta ahí mi estado de ánimo. ¿Por qué me dirijo al Señor de tal forma en la oración? De acuerdo a lo que estoy viviendo en el momento y hasta mi tipo de letra. Hay veces que me recargo como que estoy muy enojada, tengo mucha furia, tengo mucha frustración, y hay veces que la hago muy ligerita. Entonces digo, wow, ¿cómo me voy dando cuenta? Que hasta me ayuda a ir moldeando también mi forma de ser, mi carácter, mis emociones, mis sentimientos. Entonces, pues, es con base a tener esa fe, esa escucha y esa oración. Requerimos que la Biblia sea interpretada en un ambiente de iglesia. Recordemos que somos iglesia porque los que somos bautizados pertenecemos a la iglesia. Entonces, por eso es bueno y es conveniente que cada vez que nos reunamos con nuestros equipos, en nuestros grupos, que iniciemos con una lectura de la Sagrada Escritura. También nos dice, pues, considerar el versículo, la perícopa o pasaje como parte de un todo y no de manera aislada, lo que ya compartíamos hace un poquito, no quedarnos como el hermanito separado solamente con un trocito, como cuando nos dices que mira, en días pasaditos tuvimos la lectura, ¿verdad?, del Evangelio, donde dices que ahí te buscan tu madre y tus hermanos, y dice el hermanito separado, es que mira, sí tuvo más hijos María, mira, sí tuvo más hermanos Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús termina diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos aquellos que me escuchan y que ponen en práctica lo que escucharon. Si entonces no quedarnos con lo poquitito, leer tanto lo que está antes y lo después. Debemos tener pues esa apertura al tener la palabra, dejarnos iluminar por ella, dejarnos corregir, dejarnos guiar, cuestionarnos, por supuesto, cuestionarnos por qué el Señor dice esto, para qué me lo dice, ¿verdad? Y sobre todo, poner en práctica. ¿Con qué me quedo yo el día de hoy con las lecturas del día? Hoy me quedo con que debo de tener ese orden en mi vida, porque para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Cuando terminó mi jornada laboral, hoy por floja no me puse lonche. Ay, dije al fin que voy a regresar pronto. No me llevo lonche. Además es un ratito. Pero pues ya para el mediodía yo ya tenía hambre. Y salí a la calle a comprarme unos esquites. Y regreso. Y me siento a comérmelos. Y pero estaba yo como que veía, es que me falta recoger esto, me falta hacer aquello, me falta revisar esto, me falta... Y empecé a desesperarme. Y comiéndome mis esquites y veía, dije, a ver, con calma. Te comes tus esquites con calma y después te pones a hacer lo otro. Porque dije, vas a hasta manchar las cosas. Mejor, para todo hay tiempo. Entonces yo me quedo con el día de hoy, que para todo hay un tiempo. En el Evangelio que nos pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿con qué me quedo yo el día de hoy? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Realmente nada más es el Jesús que hablo? ¿O realmente doy testimonio de lo que Jesús ha hecho en mi vida? Y ese gran análisis, ¿quién es ese Jesús? En todos los momentos de mi vida, en todos los lugares en los que yo estoy. Entonces, pues tener esa apertura para podernos transformar. La palabra de Dios nos ayuda a transformar nuestra vida. Los que tenemos un ratito, lo que tengamos de tiempo dando un servicio a la comunidad, dando un servicio en nuestra parroquia, recordemos hace unos años atrás cómo era nuestra forma de ser, qué amistades teníamos, qué lugares frecuentábamos, ¿verdad? Y si regresamos la mirada al presente, vemos que realmente hemos tenido muchos cambios, ¿verdad? Yo tenía muchos amigos y amigas y todo, y creo que ahora ya me quedaron bien poquitos, ¿verdad? Porque oye esto, híjole, ¿qué crees? Es que voy a ir a la hora santa, es que ¿qué crees que tengo un rosario? Es que ¿qué crees que tengo el tema? Y pues ya no me juntan, ¿no? Entonces yo luego le decía amargamente a mi párroco, ay padre, es que estoy bien triste. ¿Por qué estás bien triste? Porque ya mis amigos ya no me hablan. Y luego me dice, a ver, ven,
¿Te acuerdas que tú todos los días rezas el Padre Nuestro? Le digo, sí. ¿Y qué le dices? ¿Que te libre del mal, no? ¿Ya te libró del mal? Ah, bueno, gracias, Padre, ¿verdad? Me consuela, ¿verdad? Pero entonces, pues, ¿cómo de verdad va uno modificando su actuar de cada día, en el momento en que uno viene a esa entrega con el Señor, ¿verdad? Entonces, mis hijos sí me dicen, ay, es que tu mamá antes eras, pero bien enojona y bien gritona. Y ya ahora, pues bueno, sí te enojas, pero ya no echas el gritote, ya tratas así como que de contar hasta el 1000 y después corregir, ¿verdad? Pero claro que por supuesto que el Señor nos va haciendo que cambiemos en nuestra vida, y todo para bien, todo para bien. Pues la Iglesia nos propone este método que es la Lectio Divina, para que podamos nosotros ir trabajando, ir conociendo cada vez más y mejor la palabra de Dios, para poderla hacer nuestra. Y tiene pues algunos pasos. El primero pues es la lectura. Hay que leer con mucha atención, con mucho agrado, esa perícopa que hemos elegido, ¿verdad? Cuando estamos así, todos, pues se lee una vez, alguien más nos la vuelve a compartir, después la leemos para nosotros en silencio, y esa es la primera parte, la lectura. Aunque de repente podríamos decir, ay, es que otra vez es esta lectura, yo ya hasta me la sé de memoria. Pues sí, ¿verdad? Aunque no la sepamos de memoria, es sentarnos muy cómodamente, leer el texto de una manera tranquila, de una manera que sintamos cómo va penetrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Una vez que ya hemos dado estas 2 o 3 lecturas a este texto, pues identificamos los personajes. Identifiquemos los personajes. Después de identificar los personajes, como que qué tiempo era, ¿verdad? Y hasta ver la época, sería la primavera, sería el verano, sería el otoño, sería el invierno, ¿verdad? ¿Qué sucedía en ese momento? ¿Cómo era ese lugar? De acuerdo a como el Señor nos va contando, nos va narrando en los evangelios. Estaría en el mar, estaría en la sinagoga, estaría en la casa de Pedro, estaría en la casa de Marta. Entonces ir identificando esos espacios físicos y también esas palabras sobresalientes, ¿verdad? Hay ocasiones en que algunas palabritas cómo se van repitiendo y cómo esas palabritas pues nos llevan a darnos ese gran mensaje. Y pues buscar así como que ese mensaje de fondo, ¿qué más hay? ¿Verdad? Por eso se nos recomienda mucho que nuestra Biblia también pueda tener esos numerales que tiene a la orilla, que son los paralelos, en donde me sugiere irme a otras lecturas para complementar el texto. También pues nos dice ese ambiente histórico, en qué momento de la historia, en qué momento era, ¿verdad? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento de la historia? Y sobre todo también aquí nos invita a lo sociocultural, cómo estaba la sociedad, cómo estaba la cultura en ese momento. Es decir, haciendo esa revisión de cada uno de estos aspectos en la lectura. Tenemos lo que sería la meditación, que sería el segundo paso. En este nos invita a adentrarnos y profundizar el significado del texto. Estar muy tranquilos, pedir la presencia del Espíritu Santo para que Él nos ilumine y podamos nosotros discernir qué es lo que el Señor me quiere decir en este texto. Y confrontamos esa historia con nuestra vida, ¿verdad? Como yo ahorita lo que realizo, ¿no? Con la primera lectura, digo, bueno, yo tengo que ponerme en orden, tengo que tener ese orden y tengo que dar el tiempo para cada cosa. Porque si yo digo que estoy con Dios y soy de Dios, Dios es orden. Cuando Dios hizo la creación tuvo un orden. Un día hizo algo, otro día otro, y así fue. Y tomó un día de descanso. Entonces, yo tengo que tener ese orden en mi vida. Tengo que tener ese orden en mi vida. Y posteriormente, tenemos esta parte que es la oración. ¿Qué le digo yo a Dios con relación a esta palabra? ¿Qué diálogo puedo yo entablar con el Señor con relación a esta palabra? ¿Verdad? Ya lo leí, ya lo medité, ahora yo me voy a dirigir a Él.
Señor, en este momento, mira, me suceden tantas cosas, yo te pido, ¿verdad?, que pues me ayudes a tener en orden mis ideas, a tener en orden todo lo que tengo que realizar. Señor, pues dame la fortaleza, la fuerza para poder tener ese orden, ¿verdad? Ahorita que estuvimos con las clases virtuales desde casa, pues tuve que adecuar en la casa un pedacito pues para tenerlo de saloncito. La mesa ahí sigue, ¿no? Y de repente llego y pongo algo. Luego llego y pongo algo. Y les digo, nadie me va nada de mi mesa. En mi tiradero yo sé lo que tengo, ¿no? Pero digo, pero necesito ponerle orden a esta mesa. Porque luego parezco gallina descabezada, que luego no encuentro lo que necesito. Y todo porque me sucede por falta de orden. Entonces, pues es entablar este diálogo con el Señor a partir del texto que estamos meditando, que estamos leyendo. Y pues también elevamos a Dios una oración de alabanza, una oración de acción de gracias, o de súplica, o de intercesión. En este momento, por ejemplo, con este ejemplo de la lectura de que hay tiempo para todo, pues yo le digo al Señor, Señor, ayúdame, dame la fuerza, dame la capacidad de yo tener orden en mi vida, tener orden en mi vida, ¿verdad? Que yo pueda dar testimonio de tu amor en base a ese orden que yo debo de tener con todas mis actividades, con mis cosas que deben de estar bien, ¿verdad? Entonces, pues, así vamos pudiendo de a poquito ir adentrándonos en el texto, en la palabra del Señor, irle dando esa formita. En el siguiente paso, que es la contemplación, pues con recogimiento interior ponemos el texto en nuestro corazón. Lo hacemos nuestro, lo tenemos aquí, lo tenemos presente, buscando contemplar y disfrutar el misterio de Dios en su palabra. Es tener esa apertura para que el Señor pueda entrar en cada uno de nosotros y poder mirar a Dios con unos ojos nuevos. Aquel que tiene un encuentro con el Señor no vuelve a ser él el mismo. Es diferente para bien, es diferente para bien. Y pues mostrarnos a nosotros, darnos cuenta a nosotros del cambio que hemos tenido en nuestra vida, mostrar en nuestras acciones el amor a los demás, mostrar al otro todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Que se den cuenta, que digan, wow, mira, allí va un cristiano católico, mira, ¿verdad? Porque definitivamente en el momento en que tenemos un servicio, pues todos nos miran, ¿verdad? Dicen, mira, ¿y eso qué es la que lee? Mira, ¿y eso qué es la catequista? ¿Verdad? Entonces, somos cristianos católicos 24/7. ¿Verdad? No tenemos descanso, no tenemos un descanso para decir, ay, bueno, pues hoy me echo la gorda. No, tenemos que dar ese testimonio de amor todos los días. Y pues viene esta última parte, que es la acción. ¿A qué me comprometo? ¿Qué me comprometo a hacer o qué nos comprometemos a hacer? ¿Verdad? Por ejemplo, yo puedo decirle al Señor, yo de verdad me comprometo a que mañana ya mi mesa está en orden y que voy a tratar de que mi mesa se conserve así. Voy a tener ese orden, colocar cada cosa en su lugar para pues también facilitar las cosas en mi vida, ¿verdad? Y si, por ejemplo, nos tocara la perícopa del perdón, ¿cuántas veces tengo que perdonar, Señor? 7 veces, no, hasta 70 veces 7. Entonces, ay, no, como que esta perícopa, no, Señor, a lo mejor luego platicamos, ¿no? Pero ver de qué manera hacer ese análisis, ¿a quién me falta perdonar? ¿A quién no he perdonado? ¿Por qué traigo cargando ese costal? Y entonces ya en mi compromiso, en mi acción, pues me comprometo a poder perdonar a aquella personita, a buscarla y pedirle perdón, ¿verdad? O perdonar a aquellos que me han ofendido. Entonces, pues como la palabra de Dios nos va guiando y nos va mostrando y nos va corrigiendo y nos va quitando de nuestro camino aquello que no nos hace bien.
Ay, pues que aquí vamos terminando. Bueno, nos vamos a quedar con esa imagen y vamos a buscar en nuestra palabra, por favorcito, una pericopa, pero súper hermosa, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. San Lucas, capítulo 24. San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Una pericopa, pero muy bonita, ¿verdad? Que el Señor nos comparte y que vamos a tratar de hacer esta lectio divina con los pasos que estuvimos aquí viendo. Vamos a tratar de todos juntos ir haciéndola para de a poquito ir aprendiendo, para ir viendo con qué mensaje nos vamos a ir en esta semana de la Biblia, ¿verdad? Con este gran texto tan bonito. Ya lo tienen por ahí, ¿verdad? Tiene un título bien bonito. ¿Cómo se llama este texto? Los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús. ¿Nos puede compartir el texto, por favor? Gracias. ¿Hasta el 33? 35. Gracias. Voy a proclamar la palabra. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigieron a un pueblecito llamado Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a encaminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres el único peregrino en Jerusalén que no estás enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensamos que él sería el que debería liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decía que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como lo había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que decían de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que se quería seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: Quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder en nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?
De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Muchas gracias. Qué bonito texto, ¿verdad? Los discípulos de Emaús. ¿Alguien más nos quiere compartir el mismo texto? Por acá, ¿nos lo quiere compartir? Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino de Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertad a Israel, pero todo está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de nosotros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaban en la mesa de ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Muchas gracias. Entonces, pues nos decía, ya hicimos el primer paso. En este primer paso ya hicimos la lectura, ¿verdad? Podríamos identificar cuántos personajes hay, cuántos discípulos son. Van 2, ¿verdad? Y sale a su encuentro alguien más.
Y hasta aquí hasta nos dice el lugar, ¿verdad? ¿De qué lugar eran ellos? De Emaús. ¿Cuántos kilómetros había de Jerusalén a Emaús? 12 kilómetros, ¿verdad? Y nos dice que ya era un poquito tarde. A lo mejor nosotros podríamos decir, no, hombre, yo 12 kilómetros me los camino bien rápido, ¿verdad? Pero pensemos en aquellos ayeres, pues igual pues irán los 12 kilómetros, pero ¿cómo estaría el camino? ¿Cómo estaría el lugar? ¿Cómo estaría de accidentado? Entonces, pues ellos iban caminando y oh, ¿verdad? Qué hermosura que se encuentra Jesús con ellos. ¿Y qué les va platicando él? Que les pregunta, ¿de qué vienen hablando? ¿Y qué contestan los discípulos? Lo que había sucedido. ¿A poco tú eres el único que no sabes? Le preguntan todavía. Dice, pues, ¿qué sucedió? Y entonces ya ellos le contestan. Y entonces nuestro Señor Jesús les empieza a explicar las Escrituras. Y dicen, ay, nos contó desde Moisés hasta este momento. Y cuando ya van a llegando a su pueblo, al espacio donde ellos van a su casita, el Señor hizo como que, pues bueno, ya me voy, ahí se ven. Pero que le dicen, quédate con nosotros, porque la tarde ya empieza a caer, quédate con nosotros. Bueno, pues vamos, se queda con ellos y se reúnen para poder cenar. Y en ese momento lo reconocen por un acto que tiene él, el Señor. Lo reconocen y entonces, en cuanto ellos lo reconocen, ¿qué sucede con el Señor Jesús? Se desaparece, ¿verdad? Y entre ellos comentan, con razón ardía nuestro corazón. Y no se quedan ahí quietos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Se regresan a decir, ¿qué creen? Que sí es verdad lo que dijeron las mujeres, sí es verdad lo que dicen que sucedió. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo vamos desmenuzando de a poquito este texto, esta palabra, este pedacito de la palabra de Dios? Y pues nos va compartiendo también que pues ahora a nosotros, ¿qué nos dice en el segundo punto, verdad? ¿Qué nos dice el texto sagrado? ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo podemos ver cómo el Señor nos escucha con paciencia? ¿Cómo escuchó a ellos? Y no les dijo, ay, no, hombre, pues miren, soy yo el Señor. Y todo él escuchó con paciencia todo lo que los otros le contaron. Y posteriormente los discípulos tuvieron esa apertura también para poderlo escuchar. No dijeron, no, pues no te queremos oír. Lo escucharon muy atento. Así como nosotros hemos escuchado atentamente esta palabra. Él tiene en ese momento, pues él también ve la tristeza que tienen ellos, que están confundidos, que ellos esperaban que pues el Mesías a lo mejor iba a llegar con un armamento y acabar con todos, pero no. O sea, entiende esa parte de nuestra tristeza, de nuestra soledad, y él está muy atento y muy alerta a estar escuchando cómo nos sentimos. Y pues nosotros podríamos hacernos una pregunta. ¿Tenemos una fe firme en que Jesús sigue presente entre nosotros aún cuando no sintamos su presencia? ¿Sí estará Jesús con nosotros? Claro, ¿verdad? Aquí está Jesús, está con nosotros, Él atento a nuestras necesidades. Aquí está el Señor con cada uno de nosotros. Y pues nosotros ahora preguntarnos si tenemos esa docilidad para dejarnos encontrar por Él, si tenemos ese corazón abierto para permitirle entrar, En nuestra oración, ¿qué le podríamos decir al Señor Jesús con relación a esta palabra? ¿Qué le podríamos orar? ¿Qué le podríamos decir? ¿Verdad? Entonces, pues, ahorita que finalicemos ya, hacemos esta oración con base a esta palabra.
Podemos irla empezando, volteemos nuestra mirada hacia el sagrario y pues desde el fondo de nuestro corazón decirle al Señor lo que Él ha hecho con esta palabra, con este mensaje en nuestro corazón, en nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor Jesús. Quédate porque anochece. Quédate con nosotros, Señor Jesús, en esta semana que casi termina. Quédate con nosotros, Señor, porque estamos cansados. Tal vez estamos agobiados por algunas situaciones difíciles que tenemos. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros amigos. Quédate con nosotros, Señor. Y permite, Señor Jesús, que arda nuestro corazón, que arda nuestro corazón al escucharte, que arda nuestro corazón al contemplarte, que arda nuestro corazón al estar presentes en la Eucaristía. Sí, Señor, que arda este corazón para que podamos propagar este fuego de amor con los demás. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en nuestro servicio, en nuestra pequeña comunidad, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Quédate con nosotros, Señor, porque no queremos estar solos. Amén. ¿A qué nos conduce este texto? A lo mejor me conduce a que esté yo con las antenitas más puestas para poder percibir, entender, comprender el mensaje. A lo mejor me lleva a que día a día yo pueda ser ese lector asiduo de la palabra de Dios. A lo mejor me lleva a poder acompañar a mi amigo, a mi vecino, a mi compañero, a mi hermanito, a que también conozca al Señor, a que también su corazón arda de amor por el Señor, ¿verdad? Y que no nos cansemos ninguno de nosotros de invitar al otro a ese encuentro con el Señor. Que no nos cansemos de manifestar ese gran amor y toda esa bondad que tiene el Señor. Que no nos cansemos de dar testimonio del amor tan maravilloso que tiene el Señor para con cada uno de nosotros. Que demos ese testimonio de amor, que demos ese testimonio de bondad, de justicia, de paz. Mañana, pues bueno, ustedes tienen un gran evento aquí en su parroquia, ¿verdad? Tal vez no podamos asistir a la marcha por la paz, ¿verdad? Pero desde nuestro servicio, desde las actividades que vamos a tener acá y a la luz de la palabra de Dios, que Él nos ayude a poder dar testimonio de amor. Que Él nos ayude a que lo que nos tocó realizar lo hagamos con mucho cariño, con mucho amor. Que también vea que el hermanito que venga a ser partícipe de este retiro pueda ver el rostro de Jesús reflejado en el nuestro. Que lo que nos toque realizar, tal vez nos toca barrer, tal vez nos toca poner sillas, tal vez nos toque cuidar los baños, tal vez nos toque estar en los alimentos, pero que lo hagamos con todo ese amor, con todo ese gusto, con todo ese gozo, que siga ardiendo nuestro corazón de gozo por el Señor, ¿verdad? Y que pues podamos realmente reflejar toda la bondad del Señor, dar esa paz, ¿verdad? Que el Señor vaya transformando cada momento nuestra vida y que como discípulo misionero que somos, que podamos nosotros llevar la palabra a los demás. Ayer platicaba con un amiguito con relación a este texto y él me decía, yo te voy a dar unos verbos con relación
a este texto de los discípulos de Emaús. ¿Y qué es la vida del cristiano? Bueno, le digo, a ver, ¿con cuál empezamos? Y él me decía, mira, empezamos con el verbo escuchar. Ese verbo escuchar nos va a llevar a nosotros a poder estar atentos al mensaje de Dios, pero no quedármelo conmigo. Quienes hemos salido a misionar o quienes hemos dado un mensaje de amor con el otro, se lo damos y el otro también nos responde y nosotros estamos atentos a lo que nos dice. Cuando es el tiempo de misión, llevamos el mensaje al hermanito misionado y el hermanito misionado tiene también mucho que decirnos. A veces salimos nosotros, más bien misionados nosotros por el hermanito que visitamos, que nosotros misionar al que vamos a visitar. Y él me daba otro verbo, me dice, el encontrar. Una vez que ya hicimos la visita, ahora viene el encuentro. ¿En dónde viene ese encuentro? En el día del retiro. Después de la visita misionera, invitamos al hermano a ser partícipe del retiro querigmático, de ese retiro para que tenga ese encuentro con el Señor. Y después tenemos esta parte, dice, anunciar. Este es el otro verbo que también nos va acompañando, anunciar. Terminamos el retiro y ahora vamos a las casas de reunión para seguir con nuestra catequesis, seguir con nuestra enseñanza. Y posteriormente tenemos el verbo de compartir. ¿Cómo llevo este compartir? En nuestra pequeña comunidad. En nuestra pequeña comunidad vamos teniendo este compartir. Tu comunidad, desde tu equipo de liturgia, tu equipo de catequistas, tu equipo de ministros, tu equipo de la adoración, en ese espacio, esa es tu comunidad donde tenemos el compartir. Para después tener la salida. Y entonces vuelvo a la salida misionera. Y aquel hermanito que yo traje acá va también a seguir ese proceso. Y entonces es como va creciendo nuestra iglesia. Por eso nosotros somos esos discípulos misioneros. Discípulo cuando estoy a los pies del Señor, escuchando su palabra. Misionero cuando salgo a llevarla al otro. ¿Verdad? Entonces, pues, que nos vayamos con ese compromiso cada uno de nosotros de seguir haciendo nuestra la palabra de Dios. ¿Verdad? Por ahí hay un dichito que dice algo así, ¿verdad? Que la Biblia jamás se nos caiga de las manos. ¿Verdad? Que tengamos esa Biblia abierta, que tengamos esa apertura para seguirla conociendo, pero sobre todo para aplicarla en la vida. ¿Verdad? Pues con esto pues vamos cerrando, hermanitos, y pues que el Señor siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Que el Señor siga trabajando en nuestros corazones, siga transformando nuestra vida, nos siga llenando de su amor. Y que ese amor no lo guardemos, que lo demos a los demás. Por ahí nos compartía alguien y nos decía, a ver, ¿tú qué quieres ser, una vaca o un cerdo? No, le digo, no, pues yo ni vaca ni cerdo. Dice, porque mira, la vaca da estando viva. La vaca está viva y nos da la lechita, y de la lechita sale el queso, la mantequilla, el yogur, etcétera. Y el cerdito nos da hasta que está muerto. Dice, entonces, mejor hay que ser vacas, hay que dar todo lo que el Señor nos ha regalado en vida, hay que compartirlo con los demás, ¿verdad? Entonces, pues, que nos llevemos ese compromiso de seguir siendo esos discípulos a los pies del Señor, de seguirnos encontrando día con día con su palabra, y que esa palabra siga siendo su obra en nuestra vida. Pues muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Fue un placer estar aquí. De repente venía agobiada porque el tráfico está tremendamente horrible, pero bueno, gracias a Dios todos los días pude llegar, ¿verdad? Y pues agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, Padre, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y que el Señor el día de mañana siga iluminando a cada uno de ustedes, que bendiga esta parroquia y que este retiro tenga muchos frutos. Que tenga muchos frutos para seguir creciendo como iglesia. Muchísimas gracias.
Vamos a dar gracias a Dios por esa semana que nos permitió conocer más su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacerlo dirigiéndonos a aquella que llevó a la palabra de Dios en su vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, continuemos en paz. Agradecemos a la maestra Socorro su tiempo, el tiempo de preparación, el amor con que realiza este servicio. Vamos a hacerlo con un aplauso. Pues a todos muchas gracias, que pasen buena noche.